cuánto brillo está perdiendo la diplomacia en el Perú y qué cosas en realidad nos vienen afectando, considerando que precisamente este gobierno no le ha dado, digamos, el nivel que siempre ha tenido la diplomacia peruana, ¿no? Sí, a ver, estábamos hablando de la Academia Diplomática, este importante centro de formación creado en 1955. Su primer director fue Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú. Y su primer secretario, tengo que decirlo aquí, el embajador Gonzalo Fernández Puyó, a quien rindo homenaje, mi jefe por más de 20 años en la Cancillería, en Torre Tagle, en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y claro, mira, yo me acuerdo que el embajador Eduardo José Garrabiú, que en paz descanse, me dijo un día cuando me convoca para ser su adjunto en la Academia Diplomática, me dice: Miguel Ángel, tenemos que hacer algo diferente. Embajador, si va a hacer algo diferente, vayámonos por todo el país y busquemos espacios para que todos los jóvenes del Perú tengan la posibilidad de ser diplomáticos. Busquemos que los futuros Alberto Ulloa, Víctor Andrés Belaúndes o Javier Pérez de Cuellar los encontremos en las bases del pueblo. Y eso se hizo. Logramos en el año 2005-2006 que hubieran cerca de 450 postulantes a la Academia Diplomática del Perú, venidos de diversas partes del país, y no como ahora que ha vuelto a ser 200, 210, 220 postulantes. Y el que se forma en la Academia Diplomática lo hace por 2 años consecutivos y tiene que ser bachiller en cualesquiera de las carreras aceptadas por el sistema universitario peruano. Es decir, ya no es como antes que pues eran abogados, historiadores, un ingeniero, ¿no? Ahora un arquitecto, claro, puede ser. Ahora se ha hecho pues muy elástico y eso tampoco es bueno. No tenemos nada contra esas carreras, pero ahí también hay un germen, hay un origen que tenemos que saber cuidar, porque la diplomacia tiene pues su espacio natural de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo que una enfermera, que un médico, con el mayor respeto del mundo, ¿no es cierto?, o un ingeniero estudia relaciones internacionales 2 años, que alguien que ha estudiado Derecho, que alguien que ha estudiado Sociología, de hecho, ciencia política, o Ciencia Política, que luego estudió 2 años. O Economía también. O Economía, no es lo mismo. Entonces, sí creo que... Hay carreras afines. Hay carreras afines, como era antes. Creo que tiene que ser así. El 20% de los diplomáticos en el país... o de los que ejercen función diplomática por encargo, son actores no de carrera, son actores políticos. El tema no es el porcentaje, el tema es que el jefe de Estado de turno tiene que elegir como su embajador a un hombre de confianza, eso es entendible por ese 20%, pero tiene que ser una persona idónea, preparada para ese cargo. No puedes poner como embajadora, como se ha hecho en Francia, a una persona que está alejadísima de todo lo que sea el circuito de la diplomacia, de las relaciones internacionales, porque aquí esto es una ciencia. Las relaciones del Estado con el mundo entonces es una ciencia. Entonces tú no puedes poner a cualquiera. Lo mismo en los puestos claves. Y claro, el político científico, conocedor con el diplomático de carrera, hacen un equipo de la patada, hacen un equipo extraordinario. Eso no tenemos. Y se producen estos disloques que estamos viendo cuando no hay pues esa mirada ultra activa que todos queremos para una mejor diplomacia. Busquemos que haya una cultura presidencial, porque el presidente de turno es el que lo hace, de elección de personas idóneas, ideales para determinados puestos que en las embajadas, las misiones diplomáticas que el Perú tiene, que por cierto no son pocas, son muchas embajadas, consulados y representaciones permanentes. ¿Y van a aumentar? ¿Y van a aumentar? Seguramente que sí, porque la mirada del Perú es una mirada hacia afuera, tiene que exponenciar más su gastronomía. A algunos no les gusta mucho la palabra gastronomía o la diplomacia gastronómica. Yo sigo creyendo que sí, eso tenemos que exponenciarlo. Mira, los 28 de julio, yo he estado varios 28 de julio en el exterior. El 28 de julio, que es el día de la celebración patria en el extranjero, no ves a los peruanos, están todos los representantes del país receptor y no están los nacionales.
Y eso es un contrasentido. Los nacionales deberían participar, los que viven en esos países, para crear estos vasos comunicantes entre el Estado y los peruanos en el exterior. No es una fiesta de funcionarios. No es una fiesta de funcionarios. Es el momento donde se ven de convocar a todos los peruanos para que sientan a su país. Yo no los veo. Entonces, estas cosas son miradas, lo que decíamos al comienzo. ¿Qué está haciendo nuestra política exterior? Le está faltando una fase más inclusiva con su propia gente. Como dice la Constitución, son peruanos de nacimiento, los que nacen en el territorio nacional, y lo son también los que están afuera, en el exterior, y los hijos de ellos que nacen y que son inscritos hasta antes de la mayoría de edad. Esta fase inclusiva no la estamos viendo. ¿Sabes por qué no se acercan los peruanos en el exterior a las embajadas y los consulados? Como son ilegales en su gran mayoría, ellos creen, me lo han dicho, creen que el cónsul o el embajador lo va a delatar al país donde se encuentra y lo van a deportar. Ese miedo, ¿cómo se los quita? Lo confunden con policía Claro. de migración. ¿Y cómo se hace para que eso cambie? Que el cónsul va a El agilizar vaso su salida del país. comunicante. No tenemos un vaso comunicante donde el Estado, el embajador, procure ese nivel de confianza. Eso se ha malogrado. Se ha malogrado. Hubo en algún momento toda la política que promovió la participación de las comunidades peruanas. Así es. En los consejos consultivos. Y lo digo por testimonio, doy mi testimonio personal. Yo vivía en Montevideo. Por decisión de los peruanos fui elegido presidente del primer consejo consultivo de la comunidad peruana en el Uruguay. Y tuvimos una relación muy estrecha con la embajada, no exenta de desacuerdos. Era embajador Willy Belevan McBride, y con Willy teníamos una buena amistad, pero también algunos desacuerdos importantes. Pero todo eso en un ambiente de diálogo, de armonía, de trabajo serio. Entonces hay un aspecto que es ese que tiene que ser fortalecido, que tiene que ser retomado con todas las comunidades de los peruanos en el exterior. Y el otro aspecto que yo me permito poner de nuevo a tu consideración se refiere al tema formativo. Mira, doy otro testimonio. El año 69 yo tenía en una mano mi convocatoria a la primera conferencia inaugural para el curso de la Academia Diplomática, y en la otra mano tenía la asistencia al acto inaugural del posgrado de Ciencia Política y Administración Pública y Relaciones Internacionales en Flaxo, Chile. Entonces, el embajador Álvarez Brun me dijo: no te vamos a exonerar de los cursos, aunque tú los has aprobado todos, prácticamente todos, menos algunas cosas muy específicas de ceremonial y otras más de historia diplomática, porque la función de la academia es formativa, Manuel, me dijo. Más que instructiva, claro, es formativa. Entonces yo le dije, bueno, resulta que usted entonces me manda a estudiar con Patipo Alcorta, que era mi alumno en preseminario en la Católica. Así es, me dijo, esto es formativo. Entonces yo decidí, por no entrar a la academia, sino que me fui a hacer mi posgrado en ciencia política. Entonces quiero subrayar el hecho formativo. Antaño esto tenía sus distorsiones, ¿no? El hecho de que gente de una cierta clase social limeña o clase alta. Pero eso ha cambiado. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado con el Perú. La diplomacia. Pero lo formativo, eso me gustaría que comentaras. Sí, fíjate, yo quiero, como saben, yo no soy un diplomático de carrera, pero yo soy un privilegiado en la Cancillería. Porque los 20 años que yo he trabajado en Cancillería, lo lógico era, como experto en Derecho Internacional, trabajar como un segundo secretario, como un primer secretario. Pero toda mi vida trabajé con Juan Miguel Bácula, con Gonzalo Fernández Puyó, con Javier Pérez de Cuellar, con Félix Álvarez Brun, ¿no? Con Arturo García García, los miembros preclaros de la diplomacia peruana. Yo trabajaba directamente, era un secretario, un chiquillo que comenzaba mis primeros pasos en Derecho Internacional, en diplomacia. Entonces, sí quiero mucho en el tema formativo. Yo soy profesor en la Academia Diplomática,
muchos años, hemos trabajado ahí, hemos dictado y conocemos este trabajo por dentro, ¿no es cierto? Porque así se recrea, primero, algo que la Cancillería y la diplomacia tienen que conservar, que es la tradición. La tradición es muy importante. Yo le digo a los jóvenes diplomáticos, oye, ¿qué te pareció? ¿Leíste a Alberto Balnes de Reina? Todavía no he terminado, mentira, porque no lo ha leído, dije yo, ya no lo ha leído, ¿no? Tenemos que volver a esas bases, a leer a Alberto Ulloa Sotomayor, leer a Carlos García Bedoya, leer a todos los grandes pensadores, para que el diplomático en ese nivel de formación, porque la Academia Diplomática es centro de formación y de perfeccionamiento, para los que luego se convierten en diplomáticos de carrera y tienen que volver para estar siempre, permanentemente preparados, ilustrados, con la formación humanística que debe tener todo diplomático para enfrentar al mundo, para saber ser nuestro verdadero representante, para manejar la psicología del destino donde se encuentre, para que pueda tener capacidad de ubicación en espacios donde son modus vivendi distintos a nuestras vidas domésticas originarias. Entonces, creo que la diplomacia, que es importante, que es buena y que felizmente hasta el día de hoy, hay que decirlo también con objetividad, no es fácil entrar a la academia. Hay que leer, hay que estudiar mucho, son muchos exámenes. Ingresen a la academia los que saben, hay que decirlo así. Ingresen a la academia los que saben, ya no los tarjetazos, las caras bonitas, los que tenían presencia. No, ingresan los que saben, pero hay que seguir cultivando para el verdadero proceso formativo. Y mi pregunta de repente es la siguiente: ¿y dónde están esos que han ingresado, los que saben? ¿Por qué no los hemos visto en acción en estos 5 años? Porque, y eso es, en eso quiero insistir, porque les falta el ingrediente que los dan los verdaderos maestros de diplomacia, que es el valor, la energía, ¿no es cierto? No solamente uno debe estar formado teóricamente, debe tener cancha estelar, saber moverse en el escenario y oportunidad internacional. También. ¿Perdón? Y oportunidad. Y la también. oportunidad. Por ejemplo, ¿por qué cuando Heraldo Muñoz, el canciller de Chile, sale y dice que el triángulo terrestre chileno, ¿por qué no sale la canciller de la República a responderle con la altura que corresponde? ¿Por qué cuando sale el ministro de Defensa de Chile a decir lo mismo, nadie sale? Porque está pasando el gran problema de nuestra diplomacia, que no pasa, sino para que entiendas cómo es el proceso. Vicuña Maquena, este gran historiador chileno, dijo que el Perú era un país de diplomáticos muy inteligentes. Hasta ahí la primera parte, que estoy diciendo cómo es para ingresar a la academia, cómo estudian, pero de poco carácter. Eso dijo Vicuña Maquena. Entonces, no basta conocer y tener la teoría, hay que tener inteligencia emocional. Por eso te decía, para decirle al jefe de Estado, acercarse y decirle al presidente de la República, oiga, presidente, usted dirige la política exterior, pero esto está mal porque no es así, tales cosas. Entonces ahí sí tendremos una diplomacia en el nivel esperado. Ahora sí. Y esas cosas, perdóname, muchas veces no comienzan en la academia, ¿no? Por supuesto, más atrás. porque por ejemplo ese requisito, por ejemplo, era imposible esperar de nuestro ex embajador, por ejemplo, en Honduras, de Willy González, ¿no? O nuestra ex embajadora en Uruguay, la señora Mocha García Naranjo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le iban a decir al presidente? Oiga, usted está equivocado. Evidentemente no estaban en la condición ni en la posición, ni tenían quizás el carácter suficiente para hacerlo, dado que era un cargo que les estaban asignando de favor. ¿Y qué ha continuado en el caso de Uruguay? En el caso de Uruguay ha continuado. Eso lo sé porque he vivido allá y por razón natural he hecho un seguimiento del tema. El otro asunto que me gustaría que él comentara, te lo voy a hacer con una pregunta. Sí. ¿Por qué causas crees que en este proceso electoral prácticamente el tema internacional ha estado ausente? ¿Es tabú? ¿Es ignorancia? ¿Es que
nos miramos el ombligo en vez de mirar nuestra circunstancia? ¿Por qué el tema de política internacional y de política exterior han estado ausentes en este proceso? Yo te agradezco que lo digas porque lo hemos estado diciendo en estos periodos, en estos 2-3 meses. Yo creo que hay una falsa y una errada percepción de lo que es una propuesta de campaña. Se cree que a la gente no le interesan los temas internacionales. Es un error total. Pero tenemos 3 millones de peruanos. Por afuera. supuesto, 3 millones afuera, que nos dan 3.000 millones de dólares de remesas. Y miles viajando diariamente Claro. a hacer negocios e interconectarse Entonces, con el mundo. Es una percepción equivocada. Pensar que a los peruanos no les interesa la vida internacional es un error total. Entonces, los futuros congresistas o presidente de la República piensan en el frente interno, que ahí sí voy a tener votos. Es un error mayúsculo y claro, nos preocupa. Porque si así están pensando, en el diseño de la construcción de la política de Estado, no vamos a ver las miradas hacia afuera. Y entonces, claro, si no miramos el verdadero tenor, si no miramos al país en su espectro internacional, vamos a estar bastante cojos. Entonces, aquí hay una actitud prejuiciosa y también, hay que decirlo, con ciertas dosis de desconocimiento, porque muchos candidatos no hablan de los temas internacionales porque tampoco los conocen, ¿Y no lo saben, pero ni los congresistas, los candidatos. En el fondo, esta es una pregunta sesgada la que te voy a hacer, te pido disculpas. Yo pienso que es porque no hay arraigados objetivos nacionales actualizados por las agrupaciones políticas en esta campaña electoral. No, yo coincido plenamente. Yo en estos tipos de campañas le decía, oye, ¿qué dice tu plan de gobierno? ¿El tuyo qué dice tu plan de gobierno? Por favor, tenemos que tener un plan de gobierno, una propuesta sobre cuál es la visión internacional que se tiene sobre el país. No puede haber un partido político que no lo tenga. A mí me correspondió hacer el mío, el de mi partido, ¿no? Ahora no podemos hablar ya nada de política, pero hay que decirlo en general, ¿no? Entonces, no están poniendo atención al foco central, porque ¿para qué tenemos materias primas? ¿Para quedárnoslas? Es para proyectarlas en el mundo entero. Tenemos que buscar espacios, bloques. Nadie. Lo mismo le pasa a un profesional en la casa. No, si no tienes contactos, si no te relacionas, no vas a poder ser un buen profesional. Lo mismo le pasa al Estado. Si el Estado no se relaciona, no interactúa, no está en los bloques internacionales, no va a poder crecer, no va a poder diversificar su crecimiento, su desarrollo. Y por eso el Perú, que está en una ubicación, en un epicentro geopolítico, geodinámico extraordinario, como lo había dicho en su momento el propio Carlos García Bedoya, tenemos que aprovechar esta situación que no está siendo en este proceso electoral privilegiado por los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso. En algún momento de debate hace unos años, cuando se habló, por ejemplo, del tema de la Cancillería y la política exterior, se dijo que, bueno, la política exterior debería dar un giro, o sea, el enfoque debería estar más abocado, por ejemplo, en la diplomacia económica. ¿Se pueden hacer esos distingos en una política exterior? No, yo creo que la política exterior, primero la política exterior es una sola. Y tiene en su fase estratégica, ¿no es cierto?, diversifica algunos puntos centrales. Por ejemplo, la política exterior del siglo XIX o siglo XX en el Perú estuvo determinada por los límites. Todos estuvieron límites. No había carpeta que no era de límites. Y si no eras un experto en límites, entonces lo más probable es que no ascendieras en la Cancillería. Proceso que recién se termina con el tema marítimo. Exactamente. Entonces ahora ya tenemos que dar paso a otro nivel de relacionamiento internacional. Yo te digo que vamos a dejar los límites, yo que hablo todos los días sobre el triángulo terrestre, que acabo de escribir un trabajo sobre ello. No, pero tenemos que tener una mirada mucho más global.
la mirada económica, la mirada sociológica, la mirada cultural, la mirada gastronómica. ¿De seguridad? La mirada de seguridad internacional. Esto, eso, seguridad, que hemos estado hablando ayer en la conferencia, la seguridad, ¿no es cierto? Otras variables que sí son en estos momentos muy importantes para el estado de su relacionamiento internacional, que nos van a dar seguramente réditos si lo sabemos usar, si lo sabemos utilizar como corresponde, con cotejo de cumplimiento. Esto es muy importante. Se va a hacer tal cosa con cotejo de cumplimiento. De aquí a un año, ¿qué cosa se hizo? Nuestras políticas de fronteras vivas, que son tan importantes y trascendentales para un país, que son parte de la política exterior. Es decir, articular que nuestras gentes no crucen al otro lado de los países vecinos. Bueno, creo que en eso estamos... Colegios, mejores No colegios, tenemos mucho que mostrar, ¿no? mejores trabajos, y hasta les dicen para que adquieran la nacionalidad de esos países. Bueno, si nos vamos acá nomás hace un par de años que se inauguró, bueno, hace 5 años y eso, que se inauguró la carretera interoceánica, nos vamos a Asís en Brasil, Acá se pasa y todo. vemos el contraste en lo que es el último poblado que existe ahí, que es Iñapari, frente a la localidad de Basilea, Asís, ¿no? donde tienen telefonía, tienen internet, tienen Y eso todo, pasa vista, porque cultura, y históricamente hemos sido alimentación, centralistas. ¿no? La visión centralista está enquistada en la sociedad. Los chicos cruzan el puente que está en menos de 1 kilómetro Pero, por y supuesto. se van a los colegios. Es que tienen Compran política, con la moneda brasileña, entonces Y estoy seguro hay que... una real política de frontera. No tenemos. Y No, estoy en seguro Brasil, que digo. mucha Ah, en gente... Brasil, Brasil, por sí. supuesto. En realidad hay una Brasil nos ha tomado, por cesión nuestra, más terreno que el que hemos perdido en la Guerra del Pacífico. Mira, un día el Brasil tomó una decisión. Le dijo a Bras Díaz de Aguiar, este famoso gran capitán, le dijo: vas a hacer toda la frontera de Brasil. Se dedicó toda su vida a Bras Díaz de Aguiar a hacer todas las fronteras del Brasil con los 11 países con los que limita. Se acabó. Eso es política de Estado. Y nosotros no hemos hecho eso. Nosotros, es más, no tenemos, perdona Carlitos, no tenemos una escuela geográfica como la que tienen los brasileños. Claro. Incluso su instituto es de geografía y estadística, lo cual muestra una visión de Estado en las cosas que, en el caso de Madre de Dios, el autor del relato sobre la rebelión de Canudos, sobre la cual hizo Vargas Llosa su extraordinaria La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo, fue el que hizo el que integró la comisión, que estaba también por parte del Perú, Velarde, pero esa persona había sido formado en la Escuela de Ingenieros, en la Escuela Militar y en la Cancillería brasilera. Eso lo hemos perdido. Piensen solamente, por ejemplo, en esto. ¿Cuántos libros hay, aparte del libro del almirante, que en este momento se me va el nombre, sobre los ríos de la Amazonía peruana? ¿Cuántos libros hay? Muy pocos. ¿Cuántos libros hay, aparte del de Bácula, sobre las relaciones entre Perú y Colombia? ¿Cuántos libros hay? ¿Qué hemos leído sobre las relaciones entre Bolivia y el Perú? Nada. Entonces, esa dimensión nos falta y corremos el grave riesgo, si no tenemos una visión de objetivos nacionales, corremos el grave riesgo de estar jalados por agendas hechas en otros poderes, en otras instancias que nos van a tirar como Tupac Amaru de un lado para otro. La agenda ambiental se va a reflejar en las decisiones a las que nos van a comprometer. La agenda de inversiones por los acuerdos con la OECD, que son acuerdos voluntarios, dicho sea de paso. Pero si no tenemos políticas con objetivos propios, vamos a estar tironeados de un lado para otro y van a estar ocurriendo cosas en la práctica como las que tú trajiste muy bien esta mañana a través de las declaraciones citadas del ministro del Ambiente. O sea, y en eso, realmente con una Cancillería de capa caída, creo que no tenemos, Así es, mucho tenemos espacio. mucho por qué preocuparnos, ¿no?